Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Tú eres Yahweh. Bendiga, mis amados hermanos, un gusto saludarles. Hoy comenzando esta tarde con esta oración preciosa. Yahweh se manifestará. Si le buscas, se manifestará. Si le adoras, se manifestará. Si le amas, se manifestará. Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Les habla el pastor Carlos Bolívar desde la ciudad de Monahans, en el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos. Estoy solo hoy. Mi esposa está en unos quehaceres de su rutina normal, está ocupada, no puede estar. La hermana Yoni está todavía en México, también sirviendo al Eterno de una manera muy bonita y poderosa, y en sus quehaceres también familiares. Pero bueno, aquí estamos para que juntos entremos a la bendita palabra de Dios, a analizar el capítulo número 11 del libro de Romanos, para que usted entienda y comprenda muchas cosas y se le abra la visión de lo que son las Sagradas Escrituras de manera correcta, para que usted aprenda lo que nosotros también hemos aprendido, y a la vez también usted pueda ir y buscar y corroborar que es cierto lo que se le está hablando.
Estamos en un periodo de la historia de la iglesia o del pueblo cristiano donde se habla mucha mentira, se habla mucha falsedad y hay demasiada levadura. Y el verdadero pueblo de Dios tiene que aprender a discernir entre lo que es levadura y lo que es la verdad. Llegó la hora de que empecemos a hacerle caso al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Lo sabemos que el Señor Jesús dijo la verdad porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad. Y nadie va a llegar al Padre Celestial, quien es Yahweh, sino a través de su Hijo, porque así fue estipulado en las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a entrar de lleno a un tema que es muy delicado y que muchos hermanos cristianos, de los que no estudian, de los que no se preparan, de los que no se informan, ni dedican su tiempo para comprobar si lo que se les está hablando es verdad o no es verdad, no saben, lo ignoran completamente. ¿Por qué? Porque también hay muchas iglesias que son hermosas, son grandes, son bonitas, tienen luces, son muy preciosas los templos donde se reúnen, pero muy pocos hombres y muy pocas mujeres se atreven a predicar la verdad y a enseñar la verdad. Muchos predican por predicar, muchos predican o hablan por hablar, por llenar su espacio, por llenar su templo y por mantener a los cristianos en una especie de, digamos, de culto religioso para que se sientan bien, para que vayan y descarguen sus penas, descarguen, digámoslo, sus cosas negativas que tienen en su cuerpo y en su quehacer, de tristeza, de dolor, de amargura, y con adoración y cantar se sientan mejor. Pero muy pocos de los que están en los altares se atreven de verdad a investigar. Muchos, y podemos decir muchos, y sabemos que son muchos porque cuando escuchamos las enseñanzas, o los escuchamos hablando de los temas de Dios, están repitiendo todo lo que está escrito sin discernir, sin investigar si lo que está escrito en la Biblia está correcto o no es correcto. Yo sé que a muchos nos enseñaron, sobre todo a mí, que yo nací en el año 1970 y nací en un hogar cristiano, y soy ministro egresado de por allá en los años 91 al 93, cuando salí del seminario de las Asambleas de Dios en Colombia. Nos enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios, y de por sí está la palabra de Dios ahí. Nos enseñaron lo que todo el mundo repite, que está en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y nos dice que las escrituras, las sagradas escrituras, está escrito en la Reina Valera, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y el verso 16, el verso 15, el verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, escuche, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. ¿Sí ve? Cuando usted mira el contexto, usted ve que hay algo muy bueno en la palabra de Dios y es para formarnos, para edificarnos de acuerdo al pensamiento de Dios. Pero tenemos que entrar a tener algo muy claro, y es que tenemos que empezar a analizar los mensajes que estamos recibiendo, sin importar la denominación. No, aquí no se trata de que vamos a atacar a una denominación X porque piense distinto a mí, porque hable distinto a mí, prediquen cosas distintas, porque tengan iglesias grandes o chicas. No, de eso no se trata. Las Sagradas Escrituras son útiles. Y cuando dice útiles es porque tienen un propósito y están diseñados para un propósito en especial. Y es preparar a los hombres de Dios, para que estos hombres de Dios tengan frutos dignos de arrepentimiento y sus obras tengan correlación a lo escrito. Sus actos, sus palabras, su vida cotidiana tenga una correlación y un significado de vida de acuerdo a como Dios lo ha establecido. Pero tenemos que entrar a analizar este texto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a entrar a analizarlo? Porque Cristo lo dijo en San Juan 5:39, que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Debemos escudriñarlas. Y dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Por eso es el motivo y el objetivo de analizar las Sagradas Escrituras, no tan solo leerlas. El creyente debe llegar a una etapa de la madurez y el crecimiento espiritual en que debe dejar la leche espiritual a pasar a tener alimento sólido.
Y para tener alimento sólido necesita dejar de estar leyendo y repitiendo lo que lee. ¿Tenemos las Sagradas Escrituras? Sí. Ahora, debe tener un conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras para poderlo transmitir. Porque si no tiene conocimiento, va a empezar a repetir, como se dice en algo popular, como loritos, cosas que no sabe y no conoce. Pero se justifican a sí mismos diciendo, aquí está escrito. Y como está escrito, es necesario entrar a escudriñar lo que está escrito, ¿sí? Porque Pablo es muy claro en decir que toda la escritura es inspirada por Dios. Primera pregunta es, ¿cuál escritura? Algunos dicen todos, algunos responden la Biblia. Y no es así. Y con respeto les enseñamos. ¿Por qué? Porque hemos dedicado tiempo de nuestra vida, tengo 53 años y no lo canso de repetirlo, donde he dedicado mi vida a estudiar sobre los temas de religiones, sectas, denominaciones, doctrinas, Biblias, escuche lo que digo, Biblias, y cuál es la Biblia original, y sobre todo, qué ha sucedido a través de los tiempos y por qué han modificado las Biblias que nosotros tenemos, y cada vez aparecen nuevas versiones donde modifican, donde le agregan o le quitan a los originales. Quiero que usted tenga en claro algo, mi amado hermano, que existen originales de las Sagradas Escrituras, pero han sido ocultados durante muchos años, y sobre todo porque las personas no se preocupan por investigar sobre estos originales. ¿Qué dicen los originales? ¿Será que las copias bíblicas que nosotros tenemos dicen lo mismo que los originales? Lamento decirle, no, porque en cada concilio que ha habido, se conocen como concilios vaticanos, porque no han habido concilios de cristianos que digan vamos a modificar o vamos a agregar o quitar. ¿Por qué? Porque la patente de las Sagradas Escrituras le pertenece a un grupo que se llama Sociedades Bíblicas y está conformado en su mayoría por gente católica, apostólica y romana, o en su mayoría o en su totalidad. Eso es lo que conforman las sociedades bíblicas. No hay pastores, no hay evangelistas, no hay ministerios que representen al cristiano no católico para la conformación y las copias de las Biblias. Teniendo en cuenta algo que lo hemos enseñado ya por años, mis amados hermanos, porque hemos dedicado tiempo, como lo digo, para investigar, estudiar y poder comprobar la veracidad de las Biblias que nosotros tenemos. Y hemos encontrado, y sepa usted, mi hermano, si es la primera vez que entra a nuestro canal, o entra a YouTube, o entra al Facebook, o le recuerdo que la Biblia, las primeras Biblias fueron creadas y ordenadas por el Papa Dámaso I por orden de Constantino, y encargaron a un monje, a un obispo católico apostólico romano llamado San Jerónimo, y él y sus ayudantes crearon las Biblias. Entonces, quiero decirle, mi amado hermano, que hay que seguir investigando, hay que seguir comprobando, hay que seguir mirando la verdad a través de las Sagradas Escrituras. Perdóname un segundo, por favor, denme un segundito. Tenemos que seguir comprobando la verdad sobre las Sagradas Escrituras, porque no podemos seguir repitiendo como logras hasta doctrinas, escuche a esto, mi amado hermano, doctrinas que fueron creadas por el catolicismo. Y sabemos, no porque querramos decirlo a nuestra propia opinión, que las mismas Sagradas Escrituras dicen en el libro del Apocalipsis y escribe quiénes son esa famosa iglesia que se autodeclara la iglesia verdadera de Cristo y la primera y única iglesia. Al resto, para ellos son falsos. Estoy hablando de los jerarcas, no de la familia católica que acude a las iglesias, sino hablo de los altos jerarcas del catolicismo. Entonces, como Pablo, cuando escribió esta cartica que se la envió a Timoteo, Pablo no escribió la Biblia, Pablo escribió cartas y se las enviaba a Timoteo, se las enviaba a Tito, se las enviaba a los filipenses, se las enviaba a los colosenses. Entonces todas estas carticas, el señor San Jerónimo las recopiló y formó el canon bíblico que usted y yo, digamos, tenemos. Y la primera Biblia fue la Vulgata Latina, se escribió en latín. Hasta los años de 1970 era en latín. Eran muy pocas Biblias que se encontraban en los demás idiomas que habitaban sobre la tierra. Después ya, cuando llegaron a la libertad de cultos en muchas naciones, empezaron a traducirla, porque era hasta prohibido tener la Biblia hasta los años 1970, cuando yo nací.
Eso era muy delicado, era pena de muerte. Era para que lo apedrearan, lo persiguieran, lo asesinaran, quemaran sus casas, le quitaran sus bienes por orden de la curia. Entonces, cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada, se está refiriendo ¿a qué? Es una pregunta excelente que tenemos que hacernos. ¿A qué escritura, si la Biblia no había sido formada todavía? Esta fue hecha en el año 320 al 350 después de Cristo. Entonces, hemos encontrado a través de los estudios que hemos hecho que hay levadura. Y lamento decirlo, no se enoje, pero es la verdad. Y usted tiene que aprender algo muy importante, y es a distinguir la verdad en medio de la levadura. Y no se enoje, Cristo dijo que la cizaña crecería al lado del trigo y que no la podíamos quitar, que Él mismo separaría el trigo de la cizaña. Y está hablando de levadura. Muchas cosas que los hombres les han metido. Si usted se da la tarea de investigar cuántas Biblias han existido, va a encontrar que son muchas copias, hasta la Reina Valera. Hay muchas Biblias, está la Vulgata Latina, está la Biblia de Jerusalén, está la Biblia del Oso, están las 42 líneas, están varias Biblias que tienen libros que los mismos católicos los declararon apócrifos y los sacaron de la Biblia. Hay otras Biblias que contienen los libros que la misma Biblia los menciona, pero los quitaron porque tienen mucha información acerca de Satanás, de las huestes de maldad, de los principados, de lo que Pablo habla en Efesios 6:12. Pero lo quitaron para que la gente no supiera la verdad. Entonces vamos a entrar a hablar hoy de una gran verdad y una mentira. Y les voy a mostrar una mentira, una falacia tremenda que la metieron intencionalmente en las Biblias que nosotros tenemos. No se enoje, solamente investigue después de que pase esta transmisión, porque le voy a leer todos los informes. Y es que hay un error, no de traducción, sino hay errores intencionales, mis amados hermanos, en muchas de las doctrinas que encontramos dentro del Nuevo Testamento. Con esto no estoy diciendo que todo el Nuevo Testamento está equivocado. Sí, hay impostaciones, hay falacias y hay muchas verdades. Pero lo importante es que usted conozca al Señor Jesús, como usted lo conoció. Su nombre es Yahshua HaMashiach en hebreo, pero lo conocimos como Jesús o Jesucristo. Usted conozca su testimonio, conozca su vida, su mensaje, para que cuando usted lea del libro de Hechos hacia el libro del Apocalipsis, sobre todo no tanto el Apocalipsis, sino hasta el libro de San Judas, usted pueda por sí mismo determinar qué está correcto y qué está incorrecto. ¿Por qué? Porque encontramos muchas contradicciones de lo que está escrito, y no que Pablo se haya puesto en contra del Señor Jesús, sino quienes metieron las teologías y fueron alterando las Biblias. Sépalo, mi amado hermano. Si usted es feliz con la Reina Valera como yo, tiene muchos errores de traducción, de los idiomas, impostaciones, y ya ha sido revisada en 3 ocasiones más. ¿Sí? Nuevas versiones de la Reina Valera, para que usted lo sepa. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Que las nuevas generaciones, las que vienen después de nosotros, no conozcan la verdad de la palabra. Por eso cada generación, escuche esto porque es algo tremendo, después de la muerte de los apóstoles, los cambios a las teologías de los apóstoles y el Señor Jesús han sido varias, muchísimas. Y dentro de esas teologías, cada generación que ha habitado la tierra después de la muerte de los apóstoles ha recibido una versión de las Sagradas Escrituras. Y cada generación tiene una información distinta. Y cada vez que pasan los años, ha sido y será modificada a tal manera para que el hombre de Dios no conozca la verdad y se pierda. Esa es la intención. El mismo Señor Jesús lo dijo, que Satanás se iba a disfrazar de ángel de luz. Y no pasó mucho tiempo para esto. Porque si usted lee 1 Juan capítulo 4, verso 1, el apóstol decía, hijitos míos, probad los espíritus si son de Dios o no. Imagínense, en la época del apóstol Juan ya había entrado la falsedad, ya estaban cambiando todo. Por eso Juan decía, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y la única forma de probar si la persona dice la verdad o no es la verdad, es conociendo la verdad. Y la única verdad la tiene el Señor Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento habla sobre Él, se menciona sobre Él. Aún el profeta Isaías habla sobre quién es, su origen, de dónde viene, para qué viene y cuál es el motivo de su visita a la tierra. Y habla aún también de lo posterior.
Sí, por eso usted tiene la obligación de conocer los 4 evangelios, pero conocerlos de verdad y tener cuidado y ir averiguando qué impostaciones hay para que usted las deje a un lado. Y conociendo usted la verdad de Cristo, a usted le va a quedar fácil determinar la mentira. Hoy tenemos un título tremendo, vamos a entrar de lleno en el nombre del Señor Jesús, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos guíe a toda verdad a través de su palabra y de lo que hemos investigado. Falsa teología del reemplazo en Romanos 11. Y vamos a ver algo importante, y es que en el mismo Romanos 11 se desmiente a sí mismo lo que le quisieron meter como una impostación. Es delicado esto. Vamos a empezar en el nombre del Señor Jesucristo, que sea el Todopoderoso guiándonos en esta hora. Tiene un título del capítulo 11 del libro de Romanos. Saque su Biblia por favor y acompáñeme y vaya tomando nota o tome nota a medida que va pasando el video. Dice el remanente de Israel. Remanente es algo pequeño que quedó de Israel. Imagínense, ya el título empieza a hablar de que hay algo sobre Israel. Pero acuérdense que también las falsas teologías y la levadura teológica nos han llevado a rechazar al pueblo judío. Nos han llevado a rechazar la ley de Dios, ¿sí? Porque mezclaron y en el Nuevo Testamento no definieron a cuál ley se estaba refiriendo cuando dicen que la ley fue abolida. Y metieron todo como la ley de Dios y no es verdad. Ya sabemos, y lo hemos enseñado muchas veces, que usted tiene que aprender cuántas leyes existieron en la antigüedad. Y algunas de ellas, o muchas de ellas, están mencionadas en la Biblia, pero otras no. Por ejemplo, la historia humana habla de la ley del Hammurabi. La Biblia también menciona, por una frasecita, la ley del talión. Pablo menciona la ley de la fe, la ley de la siembra, la ley de las cosechas, la Biblia habla de la ley de sanidad, muchas leyes. Inclusive encontramos la ley de los maridos, la ley de la fe. Entonces, cuando la Biblia habla ley, tenemos que mirar todo el contexto. Todo el contexto. Permítanme un segundo, por favor, que les dio por llamarme hoy a esta hora. Entonces, cuando la Biblia habla de ley, tenemos que determinar sabiamente y cuidadosamente, mirando el contexto, a qué se está refiriendo Pablo, porque muy mal intencionado, le mocharon a qué ley Pablo se estaba refiriendo cuando dice que es abolida. Y nos enseñaron que la ley de Dios o la ley del Padre Celestial fue abolida, y eso no es así. Bueno, mis amados hermanos, sigamos leyendo Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y cuando habla de Dios, está hablando de Yahweh, del Padre. Ya les he explicado en programas anteriores cómo también en la traducción le quitaron su nombre. Allá lo encuentran en Éxodo 3:15, después de la palabra Jehová, que fue el nombre que le pusieron los romanos, un número muy pequeñito, y en la concordancia dice que Jehová es una representación del nombre divino YHWH, Yahweh, del Padre. No estamos hablando del Señor Jesús. ¿Ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. Entonces viene la pregunta: si Dios no ha desechado a su pueblo y Pablo lo ratifica, ¿por qué le enseñan a la gente que Pablo dijo que el pueblo de Israel fue desechado y por qué desechan al pueblo judío? La iglesia no puede estar en contra del pueblo de Dios. Acuérdense en la promesa de bendición y maldición que hay allá en el libro de Génesis, cuando le dijeron a Abraham: a quien te bendiga será bendito, y quien te maldice, yo lo maldeciré. Entonces tenemos que bendecir al pueblo de Israel. Que no estemos de acuerdo por ciertos actos es muy distinto, pero no podemos estar en contra, porque Dios jamás ha desechado a su pueblo. Pero existe una teología que se llama la teología del reemplazo. Y vamos a ver quién se la inventó, quiénes la sustentaron y por qué muchos predican que Israel fue desechado por Dios, y no es así. Pablo dice que en ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita. Pablo aclara, ¿sí? Dios no desechó al pueblo, porque si hubiera desechado al pueblo, también por medio de Cristo lo hubieran desechado a él, porque él sí es israelita. Dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ve? No, verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde
antes conoció. Y pregunta, ¿o no sabéis qué dice Elías sobre la escritura? Que invoca a Dios contra Israel diciendo, escuche esto porque es delicado. Dice el verso 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Verso 4 dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he preservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. ¿Ven cómo Dios preserva de su pueblo? No estamos hablando de la iglesia, del pueblo y la nación de Israel. Si Dios ha preservado a su pueblo, ¿quién se cree en la iglesia? ¿O qué autoridad se cree en los hombres, pastores con títulos o como se llamen, para que con sus teologías rechacen a la nación de Israel o al pueblo de Israel? No podemos hacerlo. Miren lo que dice acá. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escuche, quedó un remanente escogido por gracia. Ya les dije que cuando lleguemos a Gálatas se van a sorprender de lo que es gracia. Dice la escritura. Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si no por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece que fueron trabalenguas, pero no es así. Cuando nos dedicamos a estudiar qué es gracia, la teología humana dijo que es un regalo inmerecido. Pare de contar. Pero resulta que cuando uno analiza y va más profundo de lo que es gracia, encuentra que ese regalo inmerecido no es la salvación, sino el motivo para nuestra salvación. Escuché lo que dije. No es la salvación. No, el regalo inmerecido no es la salvación. Porque nadie es salvo si no haya gracia ante los ojos de Dios a través de su Hijo, el Cordero de Dios. Si la esencia del Cordero de Dios no está en mí, que es a través de su palabra y bajo el sello del Espíritu Santo, porque el sello del Espíritu Santo no viene, no sella y no usa a nadie que no respete y conozca la palabra de Dios. La gracia de Dios es el Cordero de Dios. Él es la gracia. Ningún ser humano hemos podido ni podremos hallar gracia ante los ojos de Dios para ser salvos, sino es a través del Hijo de Dios. Que la gracia, ese regalo inmerecido que los humanos no merecemos, que era ese que su Hijo viniera y subiera a la cruz en sacrificio para evitarnos ir al infierno, es muy distinto a que yo sea salvo por gracia, aún con pecados y delitos. ¿Ve cómo cambia la connotación cuando se conoce lo que es gracia? La gracia es Cristo. Es Cristo, y la Biblia y todo el Nuevo Testamento dice que es a través de Cristo y por Cristo. Si Cristo no está en el asunto, no somos salvos. Usted puede pronunciar a Cristo, usted puede decir que usted sirve a Cristo, pero usted puede participar de todas las cosas de su iglesia, tener hasta una vestimenta de una supuesta santidad por una teología humana. Pero si usted no le obedece, usted no es salvo. Entonces la teología de la gracia, que usted es salvo por gracia y que pase lo que pase, haga lo que haga, es una mentira. Porque en todas las Sagradas Escrituras, aún en el Antiguo Testamento, debe haber un sustituto. En la antigüedad era un sustituto. Y era la ovejita, era el corderito. Y ese cordero era estaba tipificando a Cristo, al Cordero de Dios. Era un ejemplo de lo que iba a pasar hacia el mañana. Y si Cristo no está presente en nuestra salvación, no hay salvación. Y no porque yo diga soy cristiano, no porque yo asista a una congregación, así me haya bautizado, así haya hecho una oración de fe. Si Cristo no mora en mí, ¿por qué tiene que morar en mí? Y usted me va a decir, es que es el Espíritu Santo, es que Él representa. Acuérdese lo que dice San Juan, capítulo 14, verso 15. Que Él subiría y el Padre enviaría al otro Consolador, el cual nos guía a la verdad, que es Cristo, para poder llegar al Padre. Está muy claro. Por eso las personas que comprenden esto son las que estudian la palabra de Dios. Las que no leen, las que no hablan ni la Biblia y solamente viven
de una predicación y de emociones están parados en una fe falsa, una fe ficticia, donde no van a llegar a ningún lado. Y llegará el día del arrebatamiento, llegará el día de la salvación, llegará el día de que nos extraigan del caos que va a haber en la tierra, y muchos van a llorar y a crujir sus dientes. ¿Por qué? Porque no conocen nada de las Sagradas Escrituras. Oyen de Cristo, hablan de Cristo, pero ni le obedecen, porque hacen cosas que Cristo dijo no, y muchas cosas dijo sí y no las hacen, porque no conocen lo que Cristo predicó e enseñó. Conocen los milagros, las señales, los prodigios que subió a la cruz del Calvario, se conocen las 7 palabras allá en Semana Santa, y para de contar. Sus actos y los frutos son contrarios al Cordero de Dios. Es algo muy tremendo. Dice la Escritura, voy en el verso 7. ¿Qué pues? Pregunta el apóstol Pablo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, escuche esto, es algo muy tremendo. Vuelvo a leerlo. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, de ceguera, ojos con los que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y viene la pregunta, ¿por qué Dios hace eso? ¿Y será que es solamente para el pueblo de Israel, la nación allá? Es algo tremendo. Entonces tenemos que remontarnos a hacernos las preguntas, ¿por qué esto está en la Escritura? Y hay escrituras donde dice que Dios los encegueció, pero es su pueblo. ¿Hay lógica? Si Él está esperando que su remanente y su pueblo se arrepiente y venga a Él. Entonces eso nos lleva a algo muy tremendo, y es cuando Cristo le dijo a un grupo, no a todos los judíos, ni a todos los fariseos, es a un grupo. Si usted lee correctamente, Él se refería a un grupito, no a todos, a un grupo de personas de entre los fariseos, y les decía, ustedes son generación de víboras, descendientes de los reptiles. Por eso usted tiene que entrar a mirar el tema de los reptilianos, reptiles, descendientes de entre los hombres. Sí, no se puede esconder esto ya. Y los pastores tienen que entrar a investigar, tienen que entrar a mirar esos temas y comparar con la Biblia, porque si Cristo a un grupo de personas les dijo que descendían de los reptiles, de la serpiente antigua, hay razas que no son humanas dentro de nosotros y toman apariencia de ser humano. Y la Biblia lo menciona. Entonces, ¿por qué los encegueció? Vaya, léase, mi hermano, voy a ir rapidito. Libro de Mateo, capítulo... Vamos al libro de Mateo, capítulo 13. Está la parábola del sembrador, usted se la sabe muy bien. Y tiene en el verso 10 un título que dice propósito de las parábolas. Escuche esto, propósito de las parábolas, y lo dijo el Hijo de Dios. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Escuche, ¿por qué les hablas a ellos, no a nosotros? Y es lo que usted tiene que entender. Dice, ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces tenemos que preguntarnos eso. También tenemos que preguntarnos por qué las parábolas. Si Él hablaba en parábolas para que ese grupo de personas no le entendieran, entonces ¿por qué muchos se paran en las parábolas? Si tienen un propósito que la gente no entienda. Miren lo que dice acá el verso 12, dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos,
escuche esto y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Delicado esto, ¿cierto? Seguimos en el capítulo 11 de Romanos y vamos, verso 9. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad, porque no obedecen a Dios, porque hablan muy bonito, pero sus actos y sus palabras son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que entrar a investigar, tenemos que entrar a analizar las Sagradas Escrituras. No podemos seguir creyendo todo lo que nos digan en nombre de Dios. No podemos seguir creyendo, escuche esto, tampoco en que los títulos de profetas y que nos vengan a hablar bonito. Lamento mucho, y esto no lo digo por ofenderlo, pero quiero llevarlos al libro de Zacarías, antecitos de Mateo. Libro de Zacarías, capítulo 13. Miren lo que dice, y está hablando de la segunda venida de Cristo. Miren lo que va a suceder cuando Él venga por segunda vez y pise tierra. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para los de la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice, aquí está escrito Jehová, y sabemos que los romanos fueron los que le pusieron Jehová. Dice, aquí dice Yahweh, que es un nombre real, o Jehová de los ejércitos: quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordadas. Y también haré cortar es que no, se muere, cortar de la tierra a los profetas y al espíritu inmundicia que los usa. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque han hablado mentira en el nombre del Eterno, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Orden divina. Por eso hay que entrar a estudiar y hacerle caso al Hijo de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras para entender qué es verdad, qué no es verdad, qué es impostación. Así le digan lo que le digan, a usted debe importarle su salvación y no la membresía de un lugar donde usted se reúne. Usted debe tener la cobertura del Todopoderoso y del verdadero Espíritu Santo, y no de un hombre, porque ningún ser humano lo va a salvar a usted. Cristo sí, a través de su bendita palabra. Dice así, verso 11, tiene un título: la salvación de los gentiles. Romanos 11:11, por favor, si está llegando, le invito a que saque su Biblia y venga conmigo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Miren que está en pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si usted mira por allá en otra parte de la Biblia, dice que sobre esta porción, que es un pueblo que no le conoció, pero ese pueblo tiene la esencia y el ADN de él, porque fueron cuando el pueblo transgredió, la nación de Israel transgredió y cometió un pecado y se fueron a la idolatría con otros dioses. Dice que Dios envió su espada sobre la tierra, y ese fue comenzando por Nabucodonosor en Babilonia, y fueron como esclavos, y muchos de ellos huyeron cuando invadieron Israel a las naciones del mundo. Léase Ezequiel capítulo 36, ahí lo va a encontrar. Dice que se pasaron a las otras naciones en el mundo entero, y fue cuando colonizaron también las Américas, y eran los antiguos ya que se llaman indígenas, o los llamaron indígenas, y eran los que habitaban todas estas tierras. Y ellos, dice la Escritura, que cambiaron su Dios para evitar la persecución, profanaron el nombre del Altísimo y no siguieron sirviéndole por temor a ser perseguidos y asesinados. Cada vez que ha habido, se llama diáspora, una persecución contra el pueblo de Israel, ha tenido que huir. Y muchos que los que se radicaron en las Américas cambiaron sus apellidos. Y los gentiles son los hijos de estos israelitas que un día cambiaron sus nombres, cambiaron sus costumbres para evitar la persecución. Y muchos de ustedes
Y muchos de nosotros nacimos, y los que amamos al Cordero de Dios y amamos la verdad, es porque tenemos ADN y sangre del pueblo de Israel. Somos esa nación que Él rescató del mundo entero. Somos los hijos de su pueblo, no somos la nación. La Biblia es clara, las Sagradas Escrituras son claras en decir que somos los hijos del pueblo y de la nación de Israel. No nacimos allá, no le conocimos con nuestro Dios, y para eso vino la gracia, que es el Cordero de Dios, a este mundo para que le conociéramos por su testimonio. Léase por favor el libro de Isaías para que usted lo comprenda. Si usted no lee el Antiguo Testamento, nunca va a comprender la verdad que existe en el Nuevo Testamento, y también la levadura en los que tradujeron e impostaron todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Ven lo que dice acá? Dijo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Escuche esto, permítame otro segundo, que hoy sí les dio por llamarme seguido. Bien, sigamos. Verso 12 del libro de Romanos 11. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, miren lo que dice Pablo. Y aquí es donde encuentro estas verdades paulinas, donde Pablo contradice a todas las teologías que dicen que Dios rechazó al pueblo de Dios y lo reemplazó por la iglesia. Miren lo que dice acá. En ninguna manera. Por favor, dice, cuanto más su plena restauración. Esto es increíble, como Dios restaurará a la nación, no al mundo entero, porque Satanás dejó su simiente, dejó su semilla. Por eso el Señor Jesús le dijo a un grupito también, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pero como no conocen, como muchos no conocen los orígenes del Edén y lo que pasó, y la línea del mal que viene por Caín, muchos conocen la línea mesiánica, que es Adán, Set, y de ahí para allá hasta Abraham, los patriarcas, y hasta el Señor Jesús. Pero muchos desconocen los orígenes de la línea del mal, la genética del mal. Y algunos se quedan sorprendidos. Sí, el mismo Señor lo dijo en el Génesis 3:15. Le dijo a la mujer, y tu simiente herirá a la simiente de la serpiente. Generación, simiente, semilla, semen, la creación de Satanás sobre la tierra. Por eso el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, habla muy claro y dice, ¿quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo? Y muchos, que con respeto se lo voy a decir para que no se sientan ofendidos, como ignoran las verdades de los orígenes, piensan que porque está en un pecado es hijo de Satanás, o ya se convirtió en hijo de Satanás, y no es así. Es que hay genética, hay ADN del mal en los seres humanos y se mezclaron. Por eso en todos nosotros se encuentra el bien y el mal. ¿Y qué pensar más en nosotros? Y yo sé que me van a estar de acuerdo, que mientras no conocíamos a Cristo, que es el testimonio de Dios y su palabra, en nosotros pesaba más el mal. Por eso nuestros actos, nuestros pensamientos eran contrarios a los que son ahora cuando conocemos las Sagradas Escrituras. Nuestra vida cambió, hemos nacido de nuevo, hemos adquirido el ADN a través de la bendita sangre del Cordero de Dios. Y porque su palabra, cuando entra por aquí y entra por acá, ventanas del alma, puertas del alma, cuando entran, por eso Pablo dice en Romanos 10:17, que la fe verdadera es por el oír de la palabra de Dios. Cuando ella entra aquí, es procesada aquí y baja y se deposita en nuestro corazón, produce el cambio completo y nuestro ADN es modificado. Y ya el pecado no me gobierna, ya el pecado no mora en mí, sino Cristo vive en mí a través de su Santo Espíritu que me sella y produce un fruto. Pero eso solamente es a través de su bendita palabra. Eso es increíble. Miren lo que dice acá. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo. Miren lo que Pablo dice. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice? Y la iglesia tiene que aprender a discernir entre paganos, gentiles y la nación.
tiene que aprender, mientras la iglesia no defina qué son, si son paganos extraídos para el cristianismo o son los gentiles que son los hijos de la nación rescatados y restaurados, o es la nación de Israel. Por eso Pablo dice, nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué lo adquirió? Si Él lo creó, si Él es el Padre de Israel, no tiene por qué adquirirlo, porque la nación ya partió. Muchos murieron en el desierto cuando se conformó la nación de Israel. Cuando Josué tomó posesión, muchos de ellos ya murieron. Esa era la nación. De ahí para acá somos y hemos venido siendo los hijos de Israel. Unos que están en la patria y otros que fueron expatriados en la diáspora por las persecuciones de los imperios antiguos. Usted tiene que investigar también, no solamente leerlo porque esté en la Biblia, sino irse a la historia de la humanidad para que usted comprenda estas verdades. De lo contrario, usted va a seguir en una religiosidad y tal vez haciendo lo contrario a lo que el verdadero Dios, el verdadero Espíritu Santo y el Hijo de Dios han establecido. Sigamos leyendo, que esto se pone bueno. Dice, verso 14 dice, por si en alguna manera pueda provocaros a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aquí viene algo tremendo, dice, porque si su exclusión, miren lo que Pablo dice, Pablo no está afirmando y Pablo nunca dijo que el pueblo fue excluido. Él mismo lo dice, en ninguna manera. Pero las falsas teologías sí lo hicieron. Y muchos caminan en falsas teologías de los hombres que se inventaron estas cosas y son ficha del mal. Ya les voy a dar los nombres. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, pregunta, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Por eso Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, donde algunos falsamente enseñan a profetizar en los templos. Profetice que sus hijos son un valle de los huesos secos. Profetice. No, la Biblia no dice eso. La Biblia, si usted lee el contexto de todo el capítulo, dice que Israel es el valle de los huesos secos que está esparcido por el mundo entero y tú eres parte de esos huesos secos. Porque también inconscientemente muchos no saben o desconocen los orígenes de su familia, los orígenes de sus apellidos. Cuando lo encuentren, le van a dar gloria a Dios de saber que tienen el linaje. Son linaje. Somos linaje. Tenemos el ADN que vino por sed, por la línea mesiánica. Por eso amamos y reconocemos a Cristo y decidimos obedecer al Cordero de Dios y desechamos la palabra de los hombres por más hermosa que suene. Porque Él lo ordenó. Esto es increíble. Verso 16 dice, si las primicias son santas, escuchen lo que dijo Pablo, para los que pelean en contra y hablan en contra de los judíos, porque ya no los llaman israelitas sino judíos, recordando que los judíos son una tribu, es una de las 12 tribus que conforman la nación entera. Dice, si las primicias son santas, y ellos son las primicias, y si la nación es santa, que existan miembros en pecado es muy distinto. Y hoy, en la modernidad que está el mundo, muchos de la nación no obedecen ni al Padre y mucho menos reconocen al Hijo, pero viven en un libertinaje tremendo. Igual o peor que la iglesia, o lo que se llama iglesia. Ve lo que dice, si las primicias son santas, también lo son la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí viene el verso 17 algo gravísimo, que es donde se inventaron la teología del reemplazo, que es una mentira. Y le voy a mostrar una falla que hay en la Reina Valera para que usted vaya y lo investigue. Y tenga mucho cuidado cuando lea la Biblia. Si hay algo que contradice a Cristo, no es cierto. Es una impostación. Miren lo que dice acá, el verso 17, saque su Biblia. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas, no todas, y tú, siendo olivo silvestre, le está hablando Pablo a los gentiles,
Está hablando de un olivo original, que es Israel, y estaba hablando del olivo silvestre. Son olivos. Olivo original, olivo silvestre. Los gentiles somos olivos silvestres. ¿Por qué? Porque ya no nacimos en Israel. No conocemos la cultura, no conocemos las costumbres, no conocemos nada de Israel. Pero hay algo aquí en el corazón que lo llena uno de amor por la nación. No sabíamos que teníamos nuestros orígenes por nuestros antepasados. Por eso amamos al Cordero de Dios, porque Él es judío. Él pertenece a la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Léalo en Apocalipsis 5. Por eso le amamos. Si fuéramos paganos, no lo amábamos, no lo respetábamos. Y aquí es donde se diferencia el paganismo de lo que son los verdaderos gentiles. El pagano puede mencionarlo, de por sí lo menciona. Conoce los milagros, conoce sus proezas, pero no le obedece porque ni siquiera se preocupa por buscar la verdad. Y el pagano se deja llevar por cualquier viento de doctrina. El verdadero gentil no. El olivo silvestre no. ¿Por qué es olivo? Silvestre porque no nació en Israel. Mire esto que dice acá. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Mire lo que dice. Y aquí viene un error de traducción, de connotación, pero una falacia total. Dice, has sido injertado. Sí, hemos sido injertados. El Hijo de Dios nos llevó a la nación. Por eso él hablaba que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Pablo decía, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido injertados, nos cogieron de allá, de lo que es el mundo occidental, y a través de la palabra de Dios y el Santo Espíritu nos injertaron en la nación. Pertenecemos al reino de los cielos. Miren lo que dice acá. Ha sido injertado, dice acá, en lugar de ellas. Escuche que ahí está el error. Y de ahí se basaron para la teología del reemplazo. Dice, en lugar de ellas. Escuche esto, cuando se injerta, para los que no conocen el campo, vamos a ver, esto es un lápiz. Cuando se injerta algo en la rama, en el tronco, perdón, se injerta, se unen. Cuando son reemplazados, se quita y se pone algo nuevo. Pero como somos injertados, fuimos puestos, los del olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo original. Pablo lo dijo. Y el error está en que escribieron acá en que fuimos injertados en lugar de ellas. No hay lógica. Si usted es injertado, una cosa es ser injertado y otra cosa es reemplazar. Es como si yo quito este micrófono de acá y pongo otro. Lo reemplacé. Pero si a este micrófono le pongo un accesorio adicional, está injertado. Es como estos audífonos, los injerté en este micrófono. Y por un cable están unidos. Conforman un solo elemento. Pero en la traducción le pusieron en lugar de ellas. Y de ahí se inventaron la famosa teología de reemplazo, que se la voy a leer. Y has sido hecho participante de la raíz y de la savia del olivo. Miren la contradicción, ¿sí ve? Para que usted note los errores que hay por las falsas traducciones y las malas intenciones que hubieron en la Biblia. Y de ahí se levantó la famosa teología del reemplazo. De que Israel había sido desechado por Dios y reemplazado por la iglesia. Y no es así. Sigamos leyendo y ya le voy a leer acá lo que es la teología del reemplazo. No te jactes contra las ramas, dice Pablo, verso 18. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, ¿cómo podemos rechazar al pueblo de Israel? ¿Cómo podemos rechazar lo que Dios estableció en la nación de Israel? Si dependemos de ellas. ¿Por qué? Porque son la raíz del olivo. Y todo árbol se alimenta de la raíz. La raíz absorbe los nutrientes. Y nosotros fuimos injertados no en la raíz, sino en el tronco, a través del testimonio del Cordero de Dios. ¿Ven lo que dice acá? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino ten. ¿Y cuál fe? Él se pregunta. La fe donde erróneamente enseñan Hebreos 11:1 o la fe de Romanos 10:17, que es por el oír de la palabra de Dios. ¿Ve? Es tremendo esto. Verso 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Imagínate, Israel pecó. Israel le creyó a los falsos profetas. ¿Y qué está haciendo la iglesia hoy en día? Ya no oyen al verdadero Dios, sino es a los profetas. Entonces, lo que se llama iglesia está cometiendo los mismos errores de Israel, donde reemplazaron la gloria del Dios omnipotente con imagen de hombre corruptible. Pablo lo dice en Romanos 1:23. Y se inventan teologías. Miren lo que dice acá. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Escuche, si permaneces en esa bondad. Si no permaneces en la bondad, pues porque no la conoces. Aún con errores y fallas, ni siquiera la lees, ni siquiera la estudias, no la escudriñas, para saber qué es la verdad y qué no es la verdad. Miren lo que dice acá. Verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. No, creo que no necesita explicaciones, sino leerse correctamente. Verso 23 dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo que es la nación, pregunta, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Y dónde se cumple esto? Verso 25 dice la restauración de Israel. Entonces, ¿dónde quedan las teologías de aquellos hombres que predican en contra de Israel, de la nación, y dicen que eso es judaísmo, que eso es ley, cuando desconocen que la palabra ley fue cortada a propósito para que la gente rechace a Dios, al verdadero Dios? Después de Romanos 11, antes de los deberes cristianos, les voy a mostrar cuántos dioses existen en la tierra actualmente y a cuántos se están adorando y cuál es el verdadero, para que usted investigue y se entere y tenga mucho cuidado de lo que le están predicando aún en su congregación. Verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escuchen, plenitud, todos los hijos de la nación de Israel serán salvos. Ni uno solo se va a condenar. Por eso es que la salvación, si usted la rechaza, usted la va a perder. No fue abierta al mundo entero. Él vino por los suyos no la recibieron, y extendió a los hijos del pueblo que habían sido expatriados. Y ninguno del olivo silvestre se perderá. Es increíble. Dice acá muy claro, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ve mi amado hermano, como cuando usted lee correctamente las Sagradas Escrituras y sabe cierta información, usted encuentra muchas verdades, muchas cosas que muchos han cambiado por las teologías, por no estudiar ni investigar. Es lo que dice la Escritura, verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, que el evangelio es el testimonio de Cristo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios,
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que con la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y si Dios tiene misericordia de ellos, ¿quiénes son los líderes cristianos religiosos para venir a predicar en contra de ellos? Llamándolo judaísmo. Esto es delicado. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Escuche esto. La teología del reemplazo. Los mismos teólogos cristianos como judíos, los verdaderos, han identificado diferentes tipos de teorías de reemplazo en la lectura cristiana de la Biblia de los cristianos, creada por los católicos y que los cristianos evangélicos, protestantes, como nos llamemos, usamos. Los orígenes fueron en el año 185 al 254. Los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. Eso es lo que dice la teología del reemplazo. ¿Sí ve cómo contradice a Pablo y contradice al libro de Ezequiel? Léase Ezequiel 47 y 48 y verá cómo Israel será restaurada. Por eso es el milenio y la segunda venida de Cristo. Más de un milenio después, con la llegada del protestantismo, escuche, Martín Lutero, en el año de 1483 a 1546, escribió. Escuche esto, porque tiene orígenes también en el luteranismo. Ojo con esto, por eso hay que tener cuidado con lo que nos enseñan hasta no investigar. Dice, Martín Lutero escribió, los judíos ciertamente rechazados por Dios no son más su pueblo. Y tampoco él ya es más su Dios. Es punitivo por la idea de que los judíos, los cuales rechazan a Jesús como Mesías, son en consecuencia condenados por Dios. Tremendo lo que había escrito Martín Lutero y otras cosas que me enteré muy fuertes, por los cuales Adolfo Hitler, muchos no lo saben, le hablan de los nazis y todo eso, tuvo el apoyo de los papas de su época, motivados por lo que escribió Martín Lutero y otros que le voy a leer. Provocaron el holocausto nazi contra los judíos. Más de 6 millones de judíos asesinados por un concepto de un hombre que muchos lo tenemos supuestamente como el padre del evangelio porque un día protestó, pero también cometió su error de creerse una teología equivocada por una mala traducción cuando cogió los famosos originales que los encontró en latín. Lo delicado de no ir a los originales. Lo delicado de no estudiar y buscar la verdad en los originales y seguir creyéndole a las copias que tenemos. Porque hasta Martín Lutero cayó. Y Adolfo Hitler se basó, y la historia registra que se basó en lo que Martín Lutero escribió como buen seguidor de su fe para asesinar a los judíos. En nombre de Dios. Imagínense. Bueno, ya lo leímos esto. Dice, voy a volver a leerlo, es punitivo por la idea que los judíos, es punitivo porque la idea de los judíos, los cuales rechazan a Jesús como Mesías, son en consecuencia condenados por Dios, perdiendo el derecho a las promesas que se les debían según el testamento. La teoría del reemplazo económico no se refiere al dinero, sino que es usada en sentido técnico o teológico de función. Investigue sobre lo que es la Trinidad económica. Es la postura de que el propósito práctico de la nación de Israel en los planes de Dios es reemplazado por el rol de la iglesia. Y cuando habla la Biblia de iglesia, se refería a la iglesia católica apostólica romana, en sus tiempos, porque fueron los que escribieron el libro. Representado por las citas de San Justino y San Agustín. Investíguese esto. Agustín de Hipona, en el año 354 al 430, parece seguir estas opiniones de los tempranos padres de la iglesia.
Dice, porque si sostenemos con el corazón firme la gracia de Dios que nos ha sido dada, entonces somos Israel. El pueblo cristiano en realidad es Israel. Eso es una teología humana. Ojo con eso. Y muchos ignoraban que Martín Lutero escribió esto y los padres sucesores siguieron con esta falsa teología. Y muchos hombres de altar, desconociendo estas verdades, predican cosas que porque está escrito aquí e ignoran que fue escrito en el año 350 después de Cristo, en latín vulgar. Es increíble esto. Dice San Agustín: sin embargo, Agustín introduce un nuevo punto de vista en la importancia para la cristiandad de la continua existencia del pueblo judío. Los judíos son entonces sus propias escrituras un testimonio para nosotros que no hemos falsificado las profecías de Cristo. Dijo San Justino. Justino Mártir, cerca del año 100 al 165, dijo: porque el verdadero Israel espiritual, y usted nota que en muchas predicaciones, de muchos hombres que dicen que somos el Israel espiritual, y no es así. Somos los hijos de la nación, los gentiles. Es que hay que leer los libros proféticos de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, Amós, todos los libros proféticos, para comprender por qué Pablo hablaba de esta manera. Y Pablo decía la verdad, pero por malas interpretaciones de un idioma, del hebreo al latín y del latín a los idiomas, ahí se tergiversó todo. Y muchos están parados en teologías humanas. Dice algo muy tremendo: porque el verdadero Israel espiritual somos nosotros quienes hemos sido guiados a Dios a través de Cristo crucificado. Esto lo dijo Justino Mártir y lo predican. La teología del reemplazo estructural es el término de Saulén para la marginalización del pacto del Antiguo Testamento. Por eso dijeron que el pacto antiguo ha sido abolido y hay un pacto nuevo, cuando la Biblia muestra que no hay un pacto nuevo, no hay un Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para que haya un testamento tiene que haber muerto el autor o el dueño. Fíjese, mis hijos van a heredar cuando yo muera. Si yo no muero, no hay herederos, no hay un Nuevo Testamento. Cristo vive y vive por la eternidad, porque Cristo es el Todopoderoso. Dijo Pablo allá en Filipenses capítulo 2 que el Padre dio la orden que su nombre fuera sobre todo nombre en los cielos, en la tierra, bajo la tierra. Él vive, Él no está muerto y no va a morir nunca, nunca. Es increíble. Miren lo que dice acá. Tanakh o hebreo como normativo en el pensamiento cristiano. ¿Sí ven? San Justino fue el que dijo que el Antiguo Testamento había muerto de facto en el pensamiento del cristiano. En sus palabras, el supersesionismo estructural se refiere a la lógica narrativa del modelo estándar por el cual se convierten a las escrituras hebreas en fundamentalmente indecisas para dar forma a las creencias cristianas sobre cómo las obras de Dios como consumador y remidor se relacionan con la humanidad en formas universales y duraderas. La terminología de Saulén es usada por Craig y Blackson en el futuro de la ideología de Israel. Léase por favor la ley bíblica del cristianismo, antinomianismo y marcionismo. Hay que leer todo eso e investigar. Si no seguimos investigando, vamos a seguir en una fe falsa. Estas tres visiones no son ni mutuamente excluyentes ni lógicamente dependientes, y es posible sostener las tres a cualquiera de ellas con o sin las otras. Es increíble. Ahora, vamos a ver esto y terminamos. Lo voy a leer simplemente. Dice así: teología de reemplazo. ¿Qué es la teología de reemplazo? En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesús con el sonido de una violenta ráfaga de viento y la aparición de lenguas de fuego. En los años siguientes, la alteración de la adoración no fue menos que dinámica para los judíos que habían elegido seguir a Jesús como su Mesías. Cristo causó una conmoción en su cosmovisión. Los creyentes judíos ya no dependían de los sacrificios diarios para el perdón de sus pecados y aprendieron a pensar en Dios, con Yahweh, como alguien con quien podían hablar directamente, sin intermediarios, pasando por alto el sistema del sacerdocio.
También tuvieron que lidiar con la afluencia constante de gentiles en la iglesia, lo que desafió su sensibilidad de judías. Los judíos, que siempre habían sido el pueblo elegido de Dios, Deuteronomio 14:2, léalo, ahora enfrentaban el hecho de que Dios estaba eligiendo personas de todas las naciones, etnias y antecedentes religiosos. La transición crucial del primer siglo del judaísmo al cristianismo fue tan significativa que todavía estamos debatiendo sus ramificaciones. Específicamente, si Dios ahora se está relacionando con el mundo a través de la iglesia, el lugar a través de la nación de Israel, ¿qué significa esto para Israel? ¿Es esta una condición temporal como creen los de las dispensacionalistas, o en realidad Dios ha terminado completamente su relación con los judíos como nación? La creencia que Dios ha terminado su relación con los judíos como nación por completo se llama teología de reemplazo. Enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel en los planes, las profecías y las bendiciones de Dios. Los roles de Israel y la iglesia son fundamentales para los eventos del fin de los tiempos. Lo que uno cree acerca de la teología de reemplazo determina en gran medida lo que uno cree sobre el rapto, la tribulación, el reino milenial, sin mencionar el papel de la iglesia en la sociedad moderna. Un par de asuntos prácticos condujeron a la formación de la teología de reemplazo. Uno fue que durante 2400 años, desde su exilio a Babilonia y a la formación de Israel en tiempos modernos, los judíos no tenían una nación soberana. Y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos se esparcieron ampliamente por todo el mundo. Otro asunto fue la creencia, la creciente riqueza, avance y alcance global de las sectas cristianas y las naciones cristianas. Todo esto parecía indicar el abandono de Israel por parte de Dios y su enfoque en la iglesia. El antisemitismo también jugó un papel a medida que la iglesia enfatizaba el rechazo de Jesús por parte de los judíos. Algunos creyentes gentiles adoptaron la creencia pagana común de que los judíos son religiosamente retrógrados y socialmente inaccesibles. Eso es paganismo. La teología del reemplazo no se basa en una interpretación literal de la Biblia, ya que la Biblia usa la metáfora. Es un ejemplo. Nadie espera que Dios envíe al infierno a todas las cabras del mundo, como se alegoriza en Mateo 25, versos 31 al 33. Algunos teólogos concluyeron que muchas profecías incumplidas también debieron haber sido concebidas como metáforas. Las promesas hechas a Israel fueron realmente destinadas a la iglesia una vez que se planteó esta simple explicación. Grandes porciones de la Biblia se abrieron a la interpretación personal y por eso son la cantidad de teologías humanas que se ven en los altares hoy en día. La Biblia está llena de profecías que prometen paz y riqueza a Israel, y muchas aún no se han cumplido, incluida una promesa detallada de las fronteras específicas que están en Génesis 15, versos 18 al 20, Números 34, del 1 al 12, una promesa de un rey de la línea de David, segunda de Samuel, capítulo 7, y una promesa de que un día Israel estaría totalmente dedicado a Dios, Jeremías 31, versos 31 al 34, dada la continua inexistencia de un Estado judío y el éxito de los esfuerzos liderados por cristianos, era difícil ver cómo tales profecías se cumplirían alguna vez. Algunos supusieron que se cumpliría más fácil completamente a través de la iglesia, pero a través del pueblo judío, y nació la famosa teología del reemplazo. Entonces el señor Martín Lutero. Para cambiar la profecía a la iglesia, varias promesas específicas deben ser espiritualizadas o alegorizadas, es decir, reinterpretadas, no literalmente. Los incontables descendientes de Abraham, Génesis 22, 17, se convierten todos en seguidores de Cristo y no descendientes biológicos literales. El reino literal de 1000 años de Cristo, Apocalipsis 20, del 1 al 6, se vuelve simbólico, ya sea haciendo referencia a los santos en el cielo o al reino de Jesús en los corazones de los creyentes. Vea, por eso la famosa teología del reemplazo, falsa, mentirosa, que dice que todo lo espiritualizan. Alegorizar un concepto tan fundamental como el tema de la profecía abre la puerta a muchos más temas. Si el reino milenial es para la iglesia, ¿cuándo ocurriría el rapto? Si las profecías de paz son para la iglesia, Isaías 32, 18, pregunta, ¿debería la iglesia imponer la paz en los asuntos internacionales? Si el plan de Dios es que la iglesia lidere, Isaías 2.2, ¿debería la iglesia hacerse cargo de la política? La teología del reemplazo trae varias creencias anexas como este resultado. Escuche esto. Amilenialismo. Es la creencia de que el reino milenario no es literal. Eso lo cree la teología del reemplazo y ojo que eso lo predican.
que comenzó en la resurrección de Cristo y se manifestará en los corazones de los santos en el cielo o en los santos en la tierra. El postmilenarismo, la creencia de que la iglesia es responsable de organizar la edad de oro, el gobierno de Cristo en los corazones de las personas, lo que resulta en connotaciones piadosas en la política, el entretenimiento, la familia y la vida social. Dominionismo es similar al postmilenialismo, pero más extremo, la creencia de que la iglesia es responsable de restablecer las leyes del Antiguo Testamento en todos los gobiernos y sociedades del mundo. Como testigos del restablecimiento de un Estado judío en 1948, tenemos una ventaja sobre los primeros teólogos. Hemos visto el poder de Dios en acción para preparar el escenario para una interpretación más literal de la profecía. Este evento, combinado con el estudio cuidadoso de la profecía bíblica, muestra que la iglesia nunca fue diseñada para tomar el lugar de Israel, y Pablo lo ratifica. Los teólogos no. Los que les gusta estudiar sobre las teologías de Lutero, de Calvino, de Baez, de todos los padres del Evangelio, menos las Sagradas Escrituras. Imagínense eso. Primero que nada, la iglesia no es un castigo para Israel por su fracaso en difundir el Evangelio, que es la palabra de Dios. Es la obra de Dios para atraer a los judíos hacia Él, por eso Cristo da el testimonio. Léase Isaías 43:10. En Romanos 11:11, Daniel 9:20 al 27, es claro, escuche, es muy claro, en que el plan de Dios para Israel debe durar 70 semanas o 490 años. Comenzando en el momento del decreto para reconstruir a Jerusalén, los versículos 25 y 26, sugieren un evento significativo en la marca de 69 semanas. El punto de la crucifixión y resurrección de Jesús también permite un descanso antes de la llegada de la semana 70, y este espacio de tiempo se ha manifestado como la era de la iglesia, de los gentiles, no de la iglesia, de los gentiles. Cuando escribieron la Biblia, los católicos le metieron la palabra iglesia, es de los gentiles, que son los hijos de Israel, que no le conocíamos, pero le conocemos a través del testigo fiel, que es el Señor Jesucristo. Isaías 43:10. Dice la Escritura, la era de la iglesia no se menciona en la Biblia. En cambio, la profecía salta hacia la última semana, la tribulación. Antes de la tribulación es el rapto, que marca el retiro de la iglesia y el establecimiento de la obra de Dios con Israel. Pablo, en una carta escrita principalmente a gentiles, declara explícitamente que Dios no ha terminado su relación con Israel. Romanos 11:12 dice que si el rechazo de Israel a Jesús es una bendición para los gentiles, la restauración de Israel lo será aún más. Romanos 11:25 al 26, ya lo leímos. Continúa diciendo, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no vuelvan presuntuosos. Parte de Israel será endurecido y así permanecerán hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Ver Daniel 9:27. Como los versículos anteriores delinean claramente a judíos y gentiles, y no hay forma de que esta profecía se pueda aplicar a la iglesia. La interpretación más literal del plan de Dios para la humanidad se llama dispensacionalismo. En lugar de que la iglesia reemplace a Israel, el dispensacionalismo enseña que la Biblia muestra que Dios obra en dispensaciones muy específicas o son periodos de tiempo a lo largo de la historia. La dispensación previa se centró en Israel y la ley. La actual sobre la iglesia, o lo que se llama iglesia, y la gracia en el cumplimiento de los tiempos. Efesios 1:10, véase la Reina Valera 1960. Comenzará la próxima dispensación, la iglesia será removida. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18, Israel será santificado, Daniel 9:24, y las profecías hechas tanto Israel, Génesis 15:18 al 20, Jeremías 31, del verso 31 al 34, Isaías capítulo 11, versos 6 al 9, como a la iglesia, Apocalipsis 20, del 1 al 15, se cumplirán en el reino milenial del Señor Jesús. El problema con la teología del reemplazo es que depende del juicio y el esfuerzo del hombre en el lugar de la palabra y el poder de Dios. Y la gente le cree más a los hombres que a la palabra de Dios, porque no estudian. Simplemente leen en forma literal y le repiten, es que aquí está escrito, pero no investigan quién escribió, cuándo escribió, por qué lo escribió,
ni saben de esto. Es algo tremendo. Hace 200 años la idea de un Estado judío restaurado era impensable. Hoy el Estado judío es un hecho. Con una prueba tan llena de gracia sobre la soberanía de Dios, debemos ser exhortados a leer la Biblia tan literalmente como está escrito e investigar. Como le ha dado a la iglesia bendiciones y responsabilidades específicas, deberíamos concentrarnos en estas y rechazar las interpretaciones alegóricas de la teología del reemplazo y todo lo que Cristo dijo que no. Simple. Es algo muy fuerte esto. Yo sé que para muchos ha sido fuerte esta tarde de lo que se están enterando. Y simplemente les vuelvo a pedir, sigan investigando. Sigan investigando. Sigan, por favor. No sigan creyendo a todo lo que se les diga, por más que les hablen bonito, por más que hagan señales y milagros. Recuerden que el Señor mismo dijo, Mateo 24:24, que nos cuidáramos de los falsos profetas, aún así hicieron señales y milagros y prodigios. Es hora de volver a las sendas antiguas, es hora de volver a la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el próximo martes, si Dios nos lo permite, con otro tema más fuerte todavía. Gracias, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícelos en el nombre del Señor Jesús. Bendícelos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Abre el entendimiento, compadre. Abre la mente, Señor. No permitas que Satanás siga entenebreciendo la mente de tu pueblo y de tus hijos, Señor. Algo grande va. Aléjalos de las teologías humanas y las mentiras de los hombres, Señor. Se activa lo sobrenatural. Enséñanos a buscar la verdad, el camino y la vida, que es a través del Mesías, del Cordero de Dios. Se siente Que el pueblo conozca la verdad, Señor. tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor Jesús. Gracias, Yahweh. Gracias, Yahshua HaMashiach. Gracias, Rajapodes. Se activa lo sobrenatural. Gracias, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida, Señor. Tú eres Bendice sus trabajos. Bendice su economía, bendice su alacena, bendice su entrada, bendice su salida, bendice su salud, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Diános a la verdad. Rompe la ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Toma nuestras manos y llévanos a ti, Señor. Que el verdadero Espíritu Santo nos rodee, nos corrige, nos llene, nos tome. Queremos nacer de nuevo, queremos la vida eterna, queremos la verdad, no las mentiras teológicas de los hombres. Perdónanos por cuánto tiempo caminamos en las mentiras. Sácanos de la fe falsa y mentirosa, la fe real, a esa reactiva. Oh, Santo, te alabo, Padre, te alabo. Te alabo, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te amo. Gloria a Dios. Rafa. Oh, Santo. Santo, te amo.
Muéstrate, Señor. Si le buscas, Él se manifestará. Gracias, Señor. Gracias. Si le amas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Dios los bendiga, Él mis amados hermanos. Nos vemos pronto. Buenas noches. si le adoras, Él se manifestará.